esto es una tensión entre que con nostalgia creen que el partido debe manejarse de otra manera en medio de un intento de Keiko Fujimori de hacer otro partido, o es en realidad que se dejan o les traiciona un poco el subconsciente antidemocrático que tienen. Porque cuando uno menciona a Cecilia Chacón, efectivamente, a Becerril, o a Todo va a salir por un tubo de Petrosi, o a Marta Chávez saliendo a hablar, como en la época de Alberto Fujimori, sobre el terrorismo como el tema fundamental frente al cual hay que juntarnos todos para justificar las fechorías que hicieron después, o lo que habla Kenji, dice, no se puede equivocar tanto, ¿no es cierto? Lo que están reflejando es su verdadera esencia. ¿O no? ¿O tenemos que ver, él se pelea con Keiko y hay un pleito ahí que si se resuelve, bueno, en fin, habrá que creerle más a Keiko que a Kenji? No, así es. La propia señora Fujimori, que ciertamente está haciendo esfuerzos, ¿no?, para presentar otra figura, una fachada un poco más democrática, ella misma se traiciona. Yo recuerdo su participación en el debate de candidatos presidenciales el 3 de abril, primero tratando de deslindar, ¿no?, con la dictadura fujimorista, pero inmediatamente después señalando que llevaba 20 años en política, que ella había sido primera dama de ese gobierno y por lo tanto reivindicaba, ¿no?, incluidos hechos nefastos que se produjeron durante ese periodo. Y su defensa rabiar de la Constitución. Exactamente, eso iba a señalar, ¿no? Entonces, ella misma se contradice y, como dices tú, su subconsciente aflora y revela lo que verdaderamente es todavía, lamentablemente para nuestro país, el fujimorismo y por lo tanto los enormes riesgos que representa en estos momentos la posibilidad de que pudieran ser gobierno, más aún teniendo el número de parlamentarios que tienen en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que sería nefasto, ¿no? Bueno, es evidente que en un eventual gobierno fujimorista lo que habría es una pretensión de controlar los distintos poderes del Estado, de no recurrir al diálogo, a la búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas, ¿no?, de imponer autoritariamente sus criterios, sus propuestas de ley, sus políticas y de perpetuarse en el poder. Eso está clarísimo, ¿no? Eso sería sumamente grave. Por eso es que desde el Frente Amplio hemos afirmado ya que en este periodo no nos vamos a quedar callados, vamos a hacer campaña activa para recordar lo que fue la dictadura fujimorista y poner en alerta sobre los riesgos que significaría o que significa ya la posibilidad de un gobierno fujimorista en este periodo, ¿no? Ahora, eso creo que le haría demasiado daño a nuestro país. Usted ha dicho que lo que van a hacer es una intensa campaña de memoria para que la gente recuerde lo que pasó en los 90s y cómo ahora hay la sospecha de que varias de esas prácticas se puedan reproducir. Conscientes, congresista Mendoza, de que ese trabajo que creo que hay que hacer, y digamos muchos creo que se podrían sumar a esa idea de posibilidad, y en términos prácticos va a terminar ayudando a Pedro Pablo Kuczynski a ganar la elección sin que él haga ese trabajo? A quien le corresponde, en primer lugar, ciertamente es a él, pero ya sabemos sus inclinaciones profujimoristas, ¿no? No olvidamos ni vamos a olvidar, haga lo que haga y diga lo que diga, al señor Kuczynski haciendo campaña por Keiko Fujimori en el 2011 en la segunda vuelta y reivindicando y haciendo vivas por Alberto Fujimori en su mitin de cierre de campaña. Entonces, es evidente que recién en estos últimos días ha tratado de desmarcarse a insistencia de muchos ciudadanos, de muchos de nosotros, pero creo que también ahí en su caso se revela su subconsciente, ¿no? Y por eso también creo que hay que tener claridad que en cualquiera de los escenarios hay el riesgo de una suerte de cogobierno entre estas dos fuerzas políticas, ¿no? El hecho de que eventualmente sea el señor Kuczynski quien resulte ganador, creo que no nos libra del todo de la tentación autoritaria, porque muy bien podría ponerse de acuerdo con el fujimorismo y de la misma manera pretender imponer, ¿no?, sus propuestas políticas en las cuales coinciden prácticamente en todo. Entonces yo creo que hay que estar alertas en cualquiera de estos dos casos y por eso la importancia de consolidar, ¿no?, una fuerza de oposición con el Frente Amplio, pero también espero con otras fuerzas políticas que van a tener representación en el Congreso para, por un lado, estar vigilantes en defensa de los derechos ganados, en defensa de la institucionalidad democrática y, por supuesto, también tratar de poner a debate algunas reformas
reformas que son imprescindibles, ¿no? Y por eso también la necesidad de que esta oposición no sea solamente parlamentaria, porque sabemos que ahí el escenario, me refiero dentro del hemiciclo, sí, va a ser complejo, sino entender que esa oposición también tiene que enraizarse en la movilización ciudadana, que va a ser fundamental para defender la democracia, los derechos en cualquiera de los dos escenarios, diría yo, ciertamente con mayor riesgo y mayor problema en el caso de que sea el fujimorismo el que pudiera gobernar, que espero que no ocurra, ¿no? Eso, le voy a preguntar un ratito sobre cómo va a vincularse el Frente Amplio con la calle, que es fundamental. Además, me parece que hace una diferencia significativa con lo que en buena medida ha venido siendo las discusiones, inclusive en el sector de izquierda, más una pelea de cúpulas de quién representa, cómo se juntan, y digamos, por eso teniendo representación minoritaria, porque no estaban pensando en la gente. Pero no quiero salir de esto de Pedro Pablo Kuczynski por lo siguiente. Quien debe estar aplaudiendo y saludando y diciendo gracias Kenji es PPK justamente, porque yo creo que lo que acaba de decir Kenji Fujimori sí le va a costar al fujimorismo mucho, porque el Fujimori estos últimos días ha tratado de centrar la discusión en asuntos vinculados a la CTS, en temas vinculados a transgénicos, ha tratado de decir que PPK miente en esos temas y es un riesgo en esos asuntos. Pero el temor y la sospecha de los desvaríos autoritarios se reavivan no porque PPK le está planteando una agenda democrática a Keiko, sino porque Kenji sale y dice, espérate un ratito, yo soy un Fujimori que voy a estar en la siguiente, de todas maneras. Entonces lo que me preocupa a mí un poco es que, para decir un tema más coloquiales, que PPK se la lleve fácil, porque las encuestas dan cuenta de que está por delante Keiko Fujimori, y no ha sido necesario que el antifujimorismo le exija tanto a PPK, sino que él ha como venido recibiendo de todos lados por el temor que significa PPK. ¿Qué consecuencia práctica podría tener que gane Pedro Pablo Kuczynski, pero que crea que ha sido más producto de las circunstancias que de algún nivel de adhesión o vínculo con la gente o compromiso? Sí, yo creo que él debiera ser consciente de que, digamos, los resultados que estamos viendo en las últimas encuestas tienen que ver en realidad sí con el antifujimorismo, ¿no? O en todo caso la defensa de la institucionalidad democrática y los derechos humanos que algunos ciudadanos están reivindicando a través de ese posicionamiento, ¿no? Y que no tiene que ver con un respaldo expreso a las propuestas de política, de normas del señor Kuczynski, ¿no? Yo creo que él debiera ser muy consciente de eso y sin embargo yo creo que debiéramos todos, ¿no? Y él en particular tener mucho cuidado porque, en fin, yo creo que nada está dicho, ¿no? Y también existe la posibilidad de que en sectores populares o rurales, a los que no necesariamente llegan las encuestadoras, ¿no? Pueda haber un voto por el fujimorismo, ahí donde Pedro Pablo Kuczynski creo que tiene serias dificultades para entrar, que pudiera luego revelarse, ¿no? Y generar una sorpresa. Así que yo creo que quienes queremos defender la institucionalidad democrática y sobre todo no permitir que con un eventual retorno del fujimorismo al gobierno no sé cómo decirlo, apabulle, se niegue nuestra historia, se niegue. Eso es lo que a mí me parece más dramático, ¿no? Que con la posibilidad de un gobierno fujimorista, lo que estaríamos haciendo como país es asumir o admitir que las violaciones de derechos humanos, que el asesinato, la tortura de líderes sindicales y sociales, que las esterilizaciones forzadas contra mujeres campesinas, que la compra de medios de comunicación, no importan. Es decir, nos olvidamos, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Y eso sí creo que sería nefasto por nuestra dignidad nacional. Creo que ese es el tema de fondo. Más allá de si la CTS o no la CTS, porque sabemos que a la hora de la hora las dos fuerzas políticas pregonan la flexibilización laboral, ¿no? Y los derechos laborales para ellos son vistos como trabas para el desarrollo que hay que ir erradicando. En eso, por más que traten de diferenciarse ahora, sabemos que en el fondo piensan lo mismo, pero creo que ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con nuestra memoria y nuestra dignidad, que no podemos permitir simplemente se borre como si no hubiera pasado nada. De ahí creo la importancia de recordar lo que fue la dictadura fujimorista y trabajar para que no se vuelva a instalar, porque realmente hay un riesgo, creo yo, en ese sentido. ¿Podría el fujimorismo, desde su punto de vista, existir sin un Fujimori? Es decir, porque el planteamiento es, yo tengo la impresión de que el anuncio de Keiko Fujimori es que si no gana esta elección ella no volvería a postular. Lo que no sabía es que el otro
hermano, si de repente tiene esa pretensión. Pero ¿qué sería del fujimorismo sin ninguno de ellos? Es decir, sin la remembranza del padre, sin la recordación que un sector importante de la población le tiene al padre por la manera como hizo. Uno puede cuestionar eso en términos de que fue asistencialista, populista, etcétera, pero la gente tiene un nivel de lealtad que el propio Fujimori no tuvo, porque se fue a ser senador japonés dejándolos acá a la gente inclusive clamando que él retornara. ¿Es posible, digamos, en la práctica, es viable un fujimorismo sin ninguno de los Fujimori? Mire, no lo sé, pero lo que me queda claro es que incluso sin los Fujimori, realmente sería nefasto lo que pudiera continuar, ¿no? Porque ojalá el fujimorismo hubiera hecho esfuerzos realmente en renovarse, pero no ha sido así. Veamos nada más lo que hay en estos momentos, con algunas salvedades quizás, en el fujimorismo actual, ¿no? Y renovado entre comillas. Gente procesada, investigada y hasta sentenciada por delitos de corrupción, que están en el cogollo de la señora Fujimori, ¿no? Y que supongo yo, si los Fujimori se retiraran de la carrera electoral, ellos continuarían, ¿no? Y es gente, repito, que está directamente involucrada con casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, ¿no? Desde el señor Joaquín Ramírez, por quien el Ministerio Público ha pedido que se levante, ¿no?, su inmunidad para que pueda ser procesado por lavado de activos, o el señor Yoshiyama, otro de los principales financistas de la señora Fujimori, que está también involucrado en este caso de los Panama Papers, ¿no? Entonces hay todo un entorno, Chacón, digamos, con claro, su caso y el hecho de que está en este momento en medio de un proceso judicial. Y otros, ¿no? Así es, entonces tenemos ahí al supuesto nuevo fujimorismo, neofujimorismo, que sigue, ¿no?, reivindicando prácticas absolutamente corruptas y nefastas, ¿no? Entonces no hay ninguna renovación y me temo que incluso sin los Fujimori lo que podría continuar de esa agrupación política sería igual o peor, ¿no? Entonces, repito, ojalá hubiera algún proceso de renovación en esta agrupación política, pero lamentablemente yo no la veo, y por eso creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no?, quienes defendemos la democracia y los derechos humanos respecto a lo que pueda pasar en este escenario y en los años venideros. ¿Cómo, en términos prácticos, van a hacer para que Fujimori no salga por la puerta grande, ni por la chica, ni por ningún otro lugar, como usted bien ha dicho el día de ayer? Y le hago el contexto. En este momento lo está discutiendo el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional podría decidir que el juicio es nulo y por lo tanto ver una manera de, digamos, darle a Alberto Fujimori habilitarle la posibilidad de que se le abra efectivamente la puerta. ¿Cómo se puede impedir eso? ¿Cuáles son las acciones concretas que van a hacer para que eso u otras acciones que hagan ellos no se materialicen? Bueno, primero creo que tiene que quedar absolutamente claro que en términos jurídicos y legales eso sería inadmisible, ¿no? O sea, sería contrario a la ley, a la justicia y a la dignidad nacional inclusive, como lo decía hace un momento. Sin embargo, también sabemos que lamentablemente tanto el Poder Judicial como el propio Tribunal Constitucional nunca están exentos de presiones políticas, ¿no? Y creo que por eso es importante que la ciudadanía siga activa, como lo estuvo en las semanas precedentes, movilizándose, ¿no?, y recordando lo que fue el fujimorismo y lo nefasto que podría ser, digamos, en adelante. Entonces creo que es importante que se pueda rearticular, como creo que está ocurriendo ya, esta movilización ciudadana que hace unas semanas, antes de la primera vuelta, salió multitudinariamente a nivel nacional el 5 de abril a defender la democracia, a defender los derechos humanos, a defender y recordar, ¿no?, a recordar lo nefasto que fue el fujimorismo. Y creo que eso tiene que seguir siendo parte activa de este proceso electoral. El Frente Amplio va a participar activamente porque el 5 de abril usted era candidata a la presidencia de la República, y si bien es cierto, yo creo que hubo gente del Frente Amplio que participó en estas movilizaciones, usted decidió no participar. Me imagino que no solo porque la agenda no coincidía y usted estaba viajando, sino porque decidió que eso era una marcha más bien ciudadana y no partidaria. En las que se vengan, porque se ha anunciado una para el 30 de mayo, se han anunciado varias otras que van a haber, y seguramente, creo yo, van a ser contundentes, sobre todo por lo que estamos conociendo o recordando el fujimorismo ahora.
Verónica Mendoza, ¿va a participar activamente en esas movilizaciones? Son y deben seguir siendo movilizaciones ciudadanas, convocadas por la ciudadanía, articuladas por la ciudadanía, donde ciertamente algunos políticos también participaremos, respetando, ¿no?, esa conducción del movimiento ciudadano, pero sí también siendo partícipes en ese espacio como en otros de esta recordación de lo que fue el fujimorismo, ¿no? Creo que también es parte de nuestra tarea y es parte de lo que vamos a hacer también ahora que vamos a reiniciar, ¿no?, una gira al interior del país como parte del agradecimiento que creo que debemos a quienes votaron por el Frente Amplio, a la militancia, a los activistas que hicieron campaña, pero también aprovecharemos estos viajes, por supuesto, para coordinar o ser partícipes de aquellas movilizaciones que tengan que ver también con la denuncia, y convocar, ¿no?, de lo para que es las el mismas fujimorismo. también, y convocar para las mismas, porque tengo la impresión de que si Verónica Mendoza va a algunas zonas donde efectivamente ha tenido un voto mayoritario, la gente va a esperar, no por endose y no porque, digamos, uno tenga el control de toda la gente, pero sí algún nivel de referencia sobre qué hacer frente a estos temas, convocar también a la participación de la gente en esto. Sí, es parte de lo que nos hemos planteado ya como Frente Amplio respecto a nuestro rol en esta etapa, en la segunda vuelta, ¿no? Así como vamos a ir a agradecer a quienes votaron por el Frente Amplio, apostaron por una alternativa de cambio, así como vamos a ir a fortalecer el Frente Amplio orgánicamente, abrirlo, convocar a la gente que quiere incorporarse, así como vamos a plantear nuevamente y con mucho énfasis nuestra agenda, ¿no?, de reformas pendientes para discutirlas con la ciudadanía, enriquecerlas y presentarlas también en los distintos espacios institucionales como el Congreso. De la misma manera también vamos a recordar lo que fue el fujimorismo y vamos a hacer campaña activa, ¿no?, contra la posibilidad de que puedan volver a gobernar, sin que por ello, repito, es importante subrayarlo, pretendamos avalar o respaldar al señor Kuczynski, de quien también diremos lo que pensamos, porque no vamos a avalar a ninguno de los dos. Ahora, porque quien le escucha podría decir, ¿no es cierto?, por lo que acaba usted de decir, que usted está en la segunda vuelta, ¿no es cierto?, muy activa, haciendo el recordar el fujimorismo, que es lo peor que nos puede pasar, y creo que... Entonces, yo insisto con lo de Kuczynski, porque yo sí creo que él tiene que reaccionar a una cosa que, y le pregunto por eso, no la tiene ganada todavía. Es decir, lo peor que puede hacer ahora es pecar de sobrado y de soberbio, ¿no? ¿Cree usted eso? Porque no es tan fácil como usted dice, ¿no es cierto? ¿Cree que él está un poco como relajándose en los números y de a vez pensando de que ya no hay que hacer mucho más esfuerzo? Por ejemplo, ha sido a los votos en el extranjero. Entonces su cálculo es, ahí hay 3.8, eso si logro conquistar, con eso gano. Es decir, está haciendo el esfuerzo muy puntual, pero no el más garante, digamos, de todo lo que nos está preocupando a nosotros. Claro, y muchos recordamos cómo es que después de la primera vuelta demoró como una semana en enterarse de que le tocaba seguir en campaña, ¿no? Y muchos estuvimos reclamando que así fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, tiene que estar muchísimo más activo, pero lamentablemente, otra vez, creo que su subconsciente lo ha traicionado en más de una oportunidad, ¿no? Y parece bastante cómodo con el fujimorismo, ¿no? Y vuelve a mi memoria y probablemente a la de muchos de ustedes, ¿no? Esta escena de Kuczynski haciendo vivas por Alberto Fujimori en el 2011, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que mucho de eso también está jugando, ¿no?, en su papel en esta segunda vuelta, ¿no? Que en el fondo probablemente él siga pensando, porque, en fin, no ha dado razones en todo caso por las cuales habría cambiado de opinión, ¿no? No se ha explicado ese cambio de opinión tan repentino, sí, ¿no? Entonces, probablemente en el fondo él siga pensando que el fujimorismo, pues, ¿no?, fue bueno, que hay que reivindicarlo, y probablemente él se imagina perfectamente cogobernando con el fujimorismo, o en todo caso sería pertinente que él nos aclare realmente cuál es su posición, porque no ha sido claro en ese tema. Recordemos, perdóname, Glácer, para terminar, que en la última etapa de la primera vuelta, una de sus últimas propuestas, o principales propuestas, ¿cuál fue? Sacar al señor Fujimori de la cárcel, darle arresto domiciliario. Eso es lo que recordamos del señor Kuczynski en la primera vuelta de sus últimas propuestas. Entonces, para mí, por lo menos, no ha quedado claro su zanjamiento y sus razones para ese zanjamiento con el fujimorismo, porque diera la impresión de que, sí, bueno, se ha visto forzado a zanjar para ganar algunos votos del antifujimorismo, pero no más. Parece que no hubiera una convicción profunda de defensa de la democracia y los derechos humanos en él, ¿no? Y creo que es importante que se pronuncie sobre eso. Si él diera alguna
algunas señales y se pronunciara de manera enfática sobre esto que usted acaba de decir, ¿cambiaría, digamos, de opinión el Frente Amplio en términos de pasar de la lucha para evitar que el fujimorismo gane a, digamos, habilitar y explícitamente decir que voten por Pedro Pablo Kuczynski? No, de ninguna manera. No le creemos. No le creemos, porque sabemos, o sea, hay que ver la trayectoria de las personas, no solamente lo que puedan decir en un escenario de campaña electoral de cara a una segunda vuelta, porque la experiencia clase nos muestra que los candidatos suelen decir lo que la gente quiere escuchar y cambian de discurso según el auditorio, bueno, según el periodista, a Palacio ahora, ¿no? Según la región donde están. Entonces, yo creo que puede hacer lo que quiere y decir lo que quiere el señor Kuczynski, nosotros no le vamos a creer y preferimos mantenernos como oposición vigilante para que ante la posibilidad de recorte de derechos, de debilitamiento de la institucionalidad democrática, tengamos la autonomía suficiente como para defenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese perfil nos tenemos que mantener. El otro día, en una entrevista que le hicimos con Rosa María Palacios aquí a Pedro Pablo Kuczynski, yo le pregunté si en una segunda vuelta pasaban Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, ¿por quién votaría? Y sabe usted qué dijo, ¿no? Porque salió en los periódicos. No lo recuerdo, pero lo imagino. En blanco. No le creo. O sea, en blanco, me dijo. Estoy segurísima que en su subconsciente o él internamente pensó, admitió que votaría por Keiko Fujimori. ¿Qué es lo peor que le han dicho en esta campaña congresista Verónica? O sea, digamos, de todo lo que ha pasado. Porque además quiero yo que pueda usted hacer referencia a eso, ¿no? Y el otro día, no lo comentaba acá también en otros medios que me invitaron, y decía cómo la persona a la que le acusaron de albergar y alojar terroristas en su agrupación ganó en Ayacucho con el 54%. A la que le dijeron que era chavista, logró, digamos, que el sur votara por ella con entusiasmo, ¿no es cierto? A la que la primera dama salió a decir que era un retroceso y que no podían votar por ella, logró, digamos, motivar en esa gente que había creído en Ollantumala y a quien Ollantumala traicionó, pues apostar por usted. Pero ¿qué cosa es lo peor que recuerda de que le dijeron en esta campaña? Lo que más, digamos, en términos personales, porque, digamos, usted es candidata, pero no está blindada en sus sentimientos también. Hay cosas que a uno más le duelen que otras. Otras uno dice, bueno, en fin, es parte de la política, ¿no es cierto? No creo que le hayan dicho chavista haya sido una cosa que usted ha dicho, bueno, se fue en la noche y eso fue... No, pero sí seguramente otras cosas. ¿Qué? Mira, en términos personales sí me pareció realmente pernicioso y bajo que se metieran con mi padre, ¿no? Uh-huh. Y que lo difamaran porque pretendieron acusarlo de ser minero ilegal, poco más de contaminar con mercurio toda la sierra y qué sé yo, cuando lo que él hizo fue hace 10 años atrás dedicarse a extraer piedra de una cantera, ¿no? En Andahuaylillas, hace 10 años atrás. Pero a mí lo que más me dolió, aunque no me afectara directamente en términos personales, fue el uso que se hizo, ¿no?, del tema del terrorismo. Es decir, que hubiera gente, políticos capaces de jugar, de hablar tan ligeramente de un tema tan grave, tan doloroso, que tanto daño le hizo a nuestro país, eso sí me pareció realmente del más bajo nivel, ¿no?, en la política, porque el riesgo es que se termine naturalizando, ¿no?, el terrorismo como si fuera cualquier cosa, ¿no?, cuando es algo gravísimo que de ninguna manera podemos permitir pueda reinsertarse en nuestro país y que gente lo utilice tan ligeramente y utilice el dolor de miles de familias peruanas víctimas del terrorismo. Eso sí creo que es lo peor que puede haber ocurrido en esta campaña electoral, que a mí sí